El Bayern vuelve a levantar la Supercopa alemana, pero si algo nos dejó este partido es que el resultado cuenta una historia bastante más sencilla de lo que realmente ocurrió sobre el césped. Yideritz willkommen. Esto es Herz Bundes en un nuevo video para el canal. La nueva temporada alemana comienza oficialmente con el Bayern levantando otro título, pero también con un Dortmund que dejó algunas señales bastante interesantes de cara a lo que viene. Porque sí, Bayern ganó 2-1 y durante el primer tiempo fue claramente superior. Pero en la segunda parte el Dortmund reaccionó, cambió completamente la dinámica del partido y estuvo muy cerca de conseguir el empate. Durante los primeros 45 minutos, el Bayern fue superior. No vimos todavía esa versión completamente desatada que tantas veces hemos visto bajo Vincent Kompany, algo bastante lógico teniendo en cuenta que apenas estamos comenzando la temporada, pero los bávaros controlaron mejor la pelota, encontraron espacios y fueron mucho más efectivos cuando llegaron al último tercio. Y el primer aviso importante llegó con Nathaniel Braun. El nuevo fichaje del Bayern no solamente tuvo una participación muy interesante en ataque, sino que además apareció en posiciones interiores y terminó marcando el primer gol del partido al minuto 28, después de una jugada iniciada por Michael Olise. Y aquí hago una pausa porque Braun me dejó muy buenas sensaciones. No solamente por el gol, sino porque mostró capacidad para participar tanto en defensa como en ataque, entendió muy bien los movimientos de Luis Díaz y, cuando se metía hacia adentro, liberaba espacios para que Kimmich o Pavlovic pudieran avanzar. Y estamos hablando de su primer partido oficial con el Bayern. Si consigue mantener este nivel, cuidado con este muchacho. Pero si Braun fue una de las noticias positivas, Michael Olise volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más importantes de este Bayern. Asistencia para el primero y golazo para el segundo. Antes del descanso, el francés recibió dentro del área, encontró el espacio y prácticamente liquidó al Dortmund con el 0-2. El Bayern se marchaba al vestuario con una ventaja bastante merecida y con la sensación de tener el partido bajo control. Pero entonces llegó el segundo tiempo. El Dortmund cambió completamente la cara. Niko Kovac movió el banquillo y el Dortmund empezó a jugar con mucha más agresividad. Giannis Constantelias entró al descanso y posteriormente llegaron jugadores como Maximilian Bayer y Fabio Silva, y las modificaciones terminaron teniendo impacto. Pero si hubo un jugador que personalmente me llamó muchísimo la atención fue Konstantinos Karetsas. El griego mostró una personalidad enorme para pedir la pelota, cambiar de ritmo y buscar constantemente la manera de romper la estructura del Bayern. Además, junto a Julian Ryerson, fue uno de los jugadores que más intentó generar peligro desde las bandas. Y poco a poco el Dortmund empezó a encontrar espacios. Constantelias también entró muy bien al partido y comenzó a darle otra dinámica al ataque. El Bayern ya no controlaba con la misma comodidad y el Dortmund empezó a creer que podía meterse nuevamente en el partido. Y finalmente llegó el gol. Al minuto 75, Fabio Silva aprovechó una buena jugada ofensiva para marcar el 1-2 y poner nuevamente al Dortmund a un solo gol de levantar la Supercopa. Y a partir de ahí comenzó el caos. Porque el Bayern tuvo oportunidades para sentenciarlo. Olise tuvo una ocasión clarísima para marcar el tercero, pero el defensor consiguió incomodarlo lo suficiente para evitar el gol. Y prácticamente en la jugada siguiente, el Dortmund tuvo la suya. Maximilian Bayer quedó completamente solo y tuvo el empate en sus botas. Pero su remate se fue por encima de la portería. Y ahí probablemente estuvo la historia del partido. Bayern fue más efectivo cuando tuvo el control. Dortmund reaccionó cuando parecía estar contra las cuerdas. Y aunque Bensebaini terminó expulsado en los minutos finales, el Dortmund siguió intentando encontrar el empate hasta el último segundo. El resultado puede engañar un poco. Y aquí quiero dejar algo claro. Decir que el Bayern ganó injustamente sería absurdo. El Bayern fue mejor durante la primera mitad, marcó 2 goles y tuvo ocasiones suficientes para justificar la victoria. Pero decir que el Dortmund fue completamente superado tampoco sería correcto. Porque en la segunda parte el equipo de Kovac consiguió cambiar el partido y tuvo oportunidades reales para empatar. Por eso, para mí, el 2-1 es un resultado justo, pero no refleja completamente lo parejo que terminó siendo el encuentro. El Bayern ganó porque supo aprovechar mejor sus momentos. El Dortmund perdió porque reaccionó demasiado tarde y porque cuando tuvo la oportunidad de empatar, no consiguió convertirla. Pero hay algo que sí me deja este partido. Este Dortmund parece diferente. No significa que vaya a ganar la Bundesliga. No significa que ya esté al nivel del Bayern. Pero después de ver cómo reaccionó ante un 0-2, cómo los cambios modificaron el partido y cómo algunos de sus nuevos jugadores asumieron responsabilidad, creo que hay motivos para pensar que este proyecto puede ser bastante más competitivo que el de la temporada pasada. Y eso es precisamente lo interesante. Porque la Supercopa se va para Múnich.
Pero el Dortmund también se lleva algo de este partido. La sensación de que hay material para construir. Y ahora sí, empieza lo importante. La Bundesliga. El Bayern vuelve a demostrar por qué es el campeón y por qué sigue siendo el principal favorito. Pero el Dortmund acaba de mandar un pequeño mensaje. Este año no piensa regalarle nada. ¿Crees que este Dortmund realmente puede competirle al Bayern por la Bundesliga o todavía está un escalón por debajo? Te leo en los comentarios. Esto fue Herz Bundes. Bis Bowl.